Bienvenidos a la tercera y más inquietante entrega de esta serie dedicada a los casos más desconcertantes y oscuros que la humanidad ha presenciado. En los videos anteriores hemos explorado los límites de lo inexplicable, pero hoy nos centraremos aún más en los rincones más sombríos de la mente y la realidad. Prepárense para enfrentarse a 3 enigmas que desafían toda lógica y despiertan los peores temores, desde los siniestros hombres de las máscaras de plomo en Brasil, que dejaron rastro de muerte y misterio, hasta la aterradora melodía que podía provocar la locura en Corea del Norte. Estos no son solo casos de lo desconocido, son puertas hacia lo más profundo y perturbador de la existencia humana. Atrévete a continuar, pero ten cuidado. Podrías no dormir tranquilo después de esto. El experimento de la música de la muerte en Corea del Norte es una de las historias más inquietantes y perturbadoras provenientes de uno de los regímenes más opacos y misteriosos del mundo. Este experimento, llevado a cabo bajo un velo de secreto y terror, involucró la utilización de música para inducir estados de extrema angustia y desorientación en prisioneros políticos, con el objetivo de explorar los límites de la resistencia mental humana y la manipulación psicológica a través del sonido. El experimento se sitúa en la década de 1990, durante la época de la intensa represión y purgas políticas en Corea del Norte. Bajo el régimen de Kim Jong-il, el país se encontraba en medio de una grave crisis económica y hambruna, lo que llevó a un aumento de la represión interna y la búsqueda desesperada de nuevas formas de control social y experimentación con prisioneros políticos. Los rumores sobre la música de la muerte comenzaron a filtrarse a través de desertores y antiguos oficiales del régimen que lograron escapar. Según estos relatos, el experimento se llevó a cabo en un campo de prisioneros secreto, conocido solo por un número, que se decía estaba ubicado en las montañas del norte del país. Los detenidos, en su mayoría disidentes políticos, artistas y personas acusadas de crímenes contra el Estado, fueron seleccionados para ser parte de esta prueba. El objetivo del experimento era investigar cómo la música podía ser utilizada como una herramienta de tortura psicológica extrema. Los prisioneros eran obligados a escuchar una composición especial, creada por un compositor al servicio del gobierno, que consistía en una mezcla de sonidos discordantes, sonidos de alta frecuencia y letras perturbadoras, cantadas en un tono monotonal que se repetía sin cesar. Esta composición, conocida como la música de la muerte, estaba diseñada para atacar la psique humana de varias formas. Los prisioneros eran expuestos a la música a volúmenes extremadamente altos, durante periodos de tiempo prolongados, lo que causaba una desorientación sensorial total. Los altavoces colocados en celdas pequeñas y oscuras resonaban continuamente, privando a los prisioneros de cualquier sensación de tiempo o espacio. La música incluía grabaciones distorsionadas de gritos, llantos y sonidos de tortura física, mezcladas con frecuencias bajas que producían náuseas y mareos. Las letras que glorificaban la lealtad ciega al régimen y el suicidio como una forma de expiar los pecados contra el Estado se repetían en bucles interminables, induciendo estados de confusión mental y alucinaciones auditivas. La composición estaba estructurada para crear una atmósfera de ansiedad constante. No había pausas ni momentos de calma, solo una intensificación gradual de los sonidos más agudos y perturbadores. Los prisioneros reportaron sentir como si sus corazones latieran al ritmo de la música, acelerándolo hasta el punto de la asfixia. El resultado de la exposición continua a la música de la muerte fue devastador. Los prisioneros comenzaron a mostrar signos de deterioro mental extremo, incluyendo paranoia severa, alucinaciones visuales y auditivas e incluso pérdida de la capacidad de hablar o responder a estímulos básicos. Algunos intentaron arrancarse los oídos o golpearse la cabeza contra las paredes para escapar del sonido, pero no había manera de evadirlo. La tasa de mortalidad en este experimento fue alta. Muchos murieron de insuficiencia cardíaca, deshidratación o simplemente se dejaron morir, incapaces de soportar el tormento. De los pocos sobrevivientes que quedaron, todos presentaron daño cerebral irreversible. Algunos se convirtieron en zombies virtuales, incapaces de realizar tareas simples o reconocer a sus propios familiares cuando, ocasionalmente, eran liberados en un intento para encubrir el horror del experimento. El régimen norcoreano, conocido por su control férreo en la información, tomó medidas extremas para encubrir los detalles de este experimento. Se eliminó a cualquier guardia o personal que hubiese tenido contacto directo con el proyecto, y los cuerpos de las víctimas fueron cremados en secreto para eliminar cualquier evidencia. Sin embargo, algunos detalles escaparon gracias a las memorias de oficiales involucrados que desertaron, así como la insistencia de las organizaciones de derechos humanos que comenzaron a recopilar testimonios de desertores que habían oído hablar del horror de la música de la muerte. El experimento de la música de la muerte se ha convertido en un símbolo de la brutalidad y la inhumanidad del régimen norcoreano. Aunque sigue siendo un tema tabú dentro de Corea del Norte, fuera del país, la historia ha tomado un tono casi mítico.
alimentando narrativas sobre las atrocidades cometidas en nombre del control y la lealtad ciega al régimen. Para aquellos que han oído esta leyenda de la música de la muerte, no solo representa una forma de tortura, sino también una manifestación de cómo el sonido, algo tan omnipresente y aparentemente benigno, puede ser manipulado para destruir la mente humana. La idea de que algo tan simple como una canción pueda convertirse en un arma de destrucción psicológica total añade una capa adicional de terror a esta historia, haciendo que quienes la conocen se pregunten hasta dónde puede llegar la crueldad humana. Esta historia, con su combinación de terror psicológico, manipulación sensorial y la sombra siempre presente de un régimen opresivo, captura los miedos más profundos de la mente humana: la pérdida del control, la invasión de lo personal y el uso de lo cotidiano como un medio para infligir sufrimiento inimaginable. El caso de las máscaras de plomo en Brasil es uno de los misterios más extraños y perturbadores de la historia criminal, que combina elementos de lo inexplicable con la sensación de una pesadilla moderna. Ocurrió en 1966 y ha dejado investigadores y entusiastas del misterio perplejos hasta hoy. En el Morro do Vitem, Niterói, un niño que jugaba en las colinas hizo un descubrimiento macabro. Los cuerpos de 2 hombres yacían en el suelo, sin signos de violencia evidente. Estos hombres eran Miguel José Viana y Manuel Pereira, ambos técnicos en electrónica provenientes de Campos dos Goytacazes, una pequeña ciudad a unos 280 kilómetros de Niterói. Estaban vestidos con trajes formales, impermeables, y lo más desconcertante, cada uno llevaba una máscara de plomo sobre los ojos, similar a las que se utilizan para protegerse de la radiación, pero con un diseño rudimentario. La escena alrededor de los cuerpos era aún más enigmática. Cerca de ellos se encontraron una botella de agua vacía y una toalla húmeda. En el bolsillo de uno de los hombres había una libreta con una lista de instrucciones crípticas escritas, que decían: a las 16:30 horas estar en el lugar convenido, a las 18:30 horas ingerir cápsulas, después proteger los metales, máscaras y esperar la señal. Estos mensajes sugieren que los hombres esperaban una señal o algún tipo de evento específico. No se encontró ninguna indicación de qué cápsulas habían ingerido, y los exámenes toxicológicos de la época no pudieron determinar la presencia de sustancias venenosas. La ausencia de signos de violencia, rastros de lucha o cualquier evidencia clara dejó a los investigadores sin una causa de muerte concluyente. La falta de una explicación lógica abrió la puerta a una serie de teorías, algunas de las cuales parecen sacadas de la ciencia ficción o de una de las pesadillas más inquietantes. Una de las teorías más discutidas es que Miguel y Manuel estaban realizando algún tipo de experimento relacionado con la radiación o la comunicación con seres de otros mundos. Las máscaras de plomo podrían haber sido para protegerse de la radiación durante la observación, posiblemente relacionado con ovnis, un tema popular en Brasil durante esa época. Otra hipótesis es que ambos eran parte de una secta que creía en la comunicación espiritual o en la vida después de la muerte. Se especula que las instrucciones de ingerir cápsulas y las máscaras podrían haber estado vinculadas a un ritual para conectar con otras dimensiones, sugiriendo un posible pacto suicida espiritual. Las especulaciones sobre ovnis y encuentros con extraterrestres no tardaron en surgir, especialmente considerando que varios testigos reportaron luces extrañas en el cielo sobre Niterói, la misma noche en que los hombres murieron. La falta de señales de lucha y la apariencia pacífica de los cuerpos fueron vistas como indicios de un posible contacto extraterrestre que podría haber terminado trágicamente. Algunos sugieren que podría tratarse de espionaje, dado que ambos hombres tenían conocimientos técnicos avanzados en electrónica. Se ha teorizado que podrían haber estado involucrados en pruebas de tecnología secreta o haber intentado captar alguna señal secreta. La investigación oficial estuvo plagada de inconsistencias y faltas de pruebas concluyentes. Los oficiales de policía se mostraron desconcertados por la falta de heridas visibles, toxinas identificables y una causa de muerte clara. Las entrevistas a familiares y conocidos de las víctimas revelaron que ambos hombres habían sido vistos comprando los impermeables y la botella de agua, lo que indicaba planificación, pero nada más concreto. La escena dejó a la policía de la comunidad con más preguntas que respuestas. ¿Qué señal esperaban Miguel y Manuel? ¿Por qué las máscaras de plomo? ¿Qué contenían las cápsulas que supuestamente ingirieron? La respuesta a estas preguntas sigue siendo un enigma. El caso ha perdurado en la cultura popular de Brasil y se menciona a menudo en discusiones sobre misterios sin resolver y fenómenos paranormales. La falta de una resolución clara y la naturaleza inquietante del caso ha inspirado documentales, libros y numerosos artículos, todos explorando las múltiples teorías y las sombras que envuelven esta tragedia. El caso de las máscaras de plomo en Brasil sigue siendo uno de los enigmas más perturbadores de la historia. La combinación de lo macabro, lo inexplicable y las teorías que bordean lo sobrenatural crea una narrativa que atrapa a cualquiera que escuche sobre esto. Hasta hoy sigue siendo una puerta abierta a la especulación, el miedo y la fascinación sobre lo desconocido, recordándonos que a veces
Los misterios más oscuros no tienen una explicación simple ni una resolución que nos deje tranquilos. El caso de la desaparición de Anna Dekchaeva es uno de los más enigmáticos y perturbadores. La desaparición de Anna, una joven rusa de 26 años, ocurrió en 2016 bajo circunstancias inexplicables y ha generado una serie de teorías espeluznantes que han dejado a los investigadores y aficionados del misterio sin respuestas claras. Anna era una persona aparentemente normal, con una vida estable en Moscú. Trabajaba como profesora de música y era conocida por su carácter introvertido, pero no había indicios de problemas personales graves. El 7 de junio de 2016, Anna salió de su apartamento para encontrarse con una amiga, pero nunca llegó a la cita. Las cámaras de seguridad la captaron en varias ocasiones durante su trayecto, pero lo más inquietante fue el último video, en el que se le ve caminando por un callejón oscuro, sola y visiblemente nerviosa. Algunos especulan que estaba huyendo de algo o de alguien. Días después de su desaparición, se encontraron algunas de sus pertenencias dispersas en un bosque a las afueras de Moscú. Lo extraño es que su bolso estaba intacto, con dinero y documentos, lo que descartaba un robo. Sin embargo, lo que horrorizó a los investigadores fue el hallazgo de mechones en su cabello, esparcidos alrededor de una roca cubierta de manchas que parecían sangre seca. Nadie pudo explicar cómo llegaron allí esos objetos, ni qué clase de violencia había sufrido Anna antes de desaparecer. Una de las teorías más inquietantes es que Anna pudo haber sido víctima de una secta oculta que operaba en la periferia de Moscú. Esta secta, supuestamente involucrada en ritos antiguos que incluían sacrificios humanos, habría captado a Anna, ya sea como ofrenda o como parte de un oscuro ritual de iniciación. Varios testigos afirmaron haber visto a hombres vestidos con túnicas cerca del área donde desapareció, aunque nunca se pudo confirmar esta información. Las autoridades se mostraron reacias a investigar este ángulo, lo que generó rumores de una conspiración aún mayor. Otro aspecto macabro del caso son los testimonios de personas que afirmaron haber visto la silueta de Anna en el mismo bosque donde se encontraron sus pertenencias después. Algunos describieron haber escuchado lamentos y gritos desgarradores provenientes de lo profundo del bosque, justo en las noches posteriores a su desaparición. Estos relatos impulsaron a investigadores de fenómenos paranormales a explorar la zona, y algunos de ellos declararon haber sentido una presencia maligna y pesada mientras caminaban entre los árboles, como si algo o alguien los estuviera vigilando. La madre de Anna cayó en una profunda depresión después de la desaparición de su hija. Se cuenta que tuvo varios episodios psicóticos, afirmando que recibía mensajes de su hija desde el más allá. En una ocasión, aseguró que Anna le habló durante la noche, describiéndole que estaba atrapada en un lugar oscuro, frío y lleno de sombras que susurraban su nombre. Esta confesión estremeció tanto a sus familiares como a los investigadores, quienes no pudieron corroborar si se trataba de una alucinación o de algo mucho más macabro. A pesar de los esfuerzos de la policía y los investigadores privados, el caso de Anna sigue sin resolverse. No se encontró ni un solo rastro sólido de su paradero o de lo que realmente le ocurrió. La falta de pistas concretas ha dado lugar a teorías más extremas, incluyendo la posibilidad de que Anna fue secuestrada por una red de tráfico de personas o incluso sometida a experimentos clandestinos, lo que explicaría la desaparición de su cuerpo. Uno de los elementos más perturbadores del caso es el silencio absoluto que rodea la desaparición de Anna. No hubo notas, ni pistas, ni testigos confiables. Es como si la tierra se lo hubiera tragado. Este vacío ha dado paso a la sensación de que algo mucho más oscuro está detrás, algo tan horrorífico que nadie se atreve a mencionarlo. Y así terminamos este viaje por los rincones más oscuros de lo inexplicable, donde las preguntas parecen más inalcanzables que nunca. 3 casos, 3 historias y un sinfín de preguntas que siguen resonando en la oscuridad. Si este recorrido por lo perturbador y lo macabro te ha dejado con escalofríos, asegúrate de suscribirte a este canal para no perderte lo que sigue. Déjame tus comentarios abajo, comparte tus teorías, porque juntos quizá podamos descifrar estos misterios. Y si quieres más contenido aterrador, no olvides seguirme en mis redes sociales. Esto es solo el principio de lo que el universo oscuro tiene reservado para nosotros. Nos vemos en la siguiente entrega. Hasta la próxima.